Espacio Pérez Sur, número 28, como todos los miércoles. Y hoy tenemos a uno de los primeros emprendimientos que conocí cuando llegué a Querétaro, de hecho. Él es Emilio Larrondo y él es fundador de Cervecería del Campo. Hola. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Qué gusto verte de nuevo por aquí. Gracias, igualmente, Luis. Cervecería del Campo pues es un emprendimiento de cerveza artesanal que la verdad está súper rica. Yo conocí a Emilio por Instagram, ahora con este tema de que ya no hay pretexto para no conectar con la gente, así fue que conectamos, pues así fue que nos conocimos, yo buscando pues cervezas artesanales que tuvieran de cierta manera pues cierto impacto, ¿no?, en el medio ambiente y en la sociedad, positivo, y así fue que me encontré a Emilio. Entonces estoy muy contenta de tenerte aquí hoy y de poder platicar sobre tu historia. Muchísimas gracias y gracias por siempre considerarme en estas iniciativas. No es la primera vez que vengo, ya van algunas y yo feliz de estar acá platicando del proyecto. De tu historia inspiradora, sobre todo lo que haces, que al final del día pues esa es la idea, ¿no? El apoyarnos los emprendimientos y pues hacer que crezcamos en conjunto. Claro, y también mostrar la cara realista, no tan idealista, de pues, lo que significa emprender y el ir picando piedra, como me comentaste hace rato, ¿no? El trabajo diario que tienes que hacer, y bueno, pues evidentemente vas cosechando logros, pero también poder transmitir eso, para mí es emocionante. Buenísimo. Bueno, pues ahora sí, cuéntame, ¿cómo fue que, para los que no lo conocen, miren, ahí tenemos algunas muestras de Cervecería del Campo, por si la ven por ahí, no duden en probarla. ¿Cómo fue que empezaste Cervecería del Campo? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cómo es que nace este concepto? Pues mira, en realidad, hoy que lo veo un poquito en retrospectiva, es la unión de muchos puntos en mi vida, ¿no? Yo crecí en una familia que mi papá es agricultor, entonces bueno, pues crecí relacionado al campo, lo pueden ver un poco en la marca, ¿no? En espacios de ese tipo. Mis abuelas pues, eran grandes cocineras, mi mamá es buenísima cocinando, entonces siempre el tema gastronómico pues también estuvo ahí. Uno de mis hermanos tiene restaurantes, entonces también como que estaba esa parte. Yo la verdad es que me considero una persona creativa y mucho de hacer cosas, ¿no? No solo de imaginarlas y crearlas en la mente, sino de llevarlas a cabo. Entonces ese es otro de los elementos. En fin, hay muchos como puntitos en mi vida que pues hoy creo que era la respuesta lógica a la unión de todos esos puntos, ¿no? Ahora, siendo un poquito más concreto, evidentemente yo tenía un gusto por la cerveza pues en un momento bastante afortunado en el que empezaron a llegar nuevas propuestas de cerveza. Primero llegaban las cervezas importadas, después empezó a haber algunas cervezas artesanales en otros estados, otras ciudades, después incluso en Querétaro. Y bueno, pues yo estaba más o menos relacionado con el medio gastronómico y pues de repente empecé a atar cabos y dije, bueno, pues si junto la parte que conozco del campo con la parte que me inspira mucho de la cocina, que en realidad esto es cocina, ¿no? Y con la parte de elaborar cosas, de meter las manos en los procesos, y le sumo la parte de pasión por la cerveza, pues tenía sentido montar una cervecería. Pero a ver, espérame tantito, o sea, tú eras financiero. Ah, sí, a lo mejor me brinqué varios años, ¿no? Pero incluso ese es otro de los puntitos estos que te mencionaba, ¿no? La verdad es que esa parte financiera es la que me dio mucha solidez, confianza en armar un plan de negocios y saber más o menos cómo iba a hacer esto, ¿no? No te puedo decir que a ciencia cierta, pero más o menos qué esperar de un negocio, cómo irlo construyendo, en fin, ¿no? Tienes razón, yo estudié finanzas y por algunos años trabajé haciendo finanzas para empresas de alimentos y empresas de tecnología en México y en Estados Unidos estuve también. Y esos periodos me sirvieron para ir encontrando qué no era mi pasión y qué sí era mi pasión, ¿no? Finanzas son una pasión mía, pero no en el entorno en el que yo las estaba practicando.
y definitivamente el poder sumar esos dos elementos ya en un proyecto propio, en un emprendimiento, en una empresa, pues hace mucho sentido hoy, ¿no? En retrospectiva, te digo, en ese momento quizás no era lo más obvio, pero hoy hace mucho sentido. Oye, pero te pasó lo que nos pasa a los emprendedores, ¿no? Así que estás trabajando en un corporativo y dices, se acabó. ¿Por qué estoy trabajando para alguien más? ¿Cómo fue esta transición? Y o sea, ¿en qué momento dices, se acabó la vida corporativa, yo voy a poner mi propio emprendimiento? Sí, le di varias oportunidades al mundo corporativo. El primero, que fue, digamos, el primer trabajo, empleo que tuve en una empresa de alimentos, la empresa más grande del mundo de alimentos, en Ciudad de México, bueno, pues significó irme para allá y entonces envolverme y pues vas muy emocionado, ¿no? Es una gran empresa, grandes compañeros y mentores tuve ahí. La verdad es que fui muy afortunado porque estuve en un programa de desarrollo acelerado dentro de la empresa para el área de finanzas. Entonces tuve acceso a mentores pues, de gran calibre y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Técnicamente, digamos. Estuve un par de años en la empresa y pues sí, esa chispita como que se va apagando y dices, híjole, es que en este monstruo, la verdad es que mi impacto es menor y a lo mejor pues yo tenía un poquito más de ganas de, quizás en un entorno más pequeño, pero poder accionar un poquito más directamente, ¿no? Entonces, después de 2 años yo decidí que no era ahí, ¿no? Pero tampoco sabía en dónde sí era, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé ciertos tiempos para viajar y conectarme y todo eso, ¿no? Tratar de conocerme, y la verdad es que eso lo subrayo porque creo que es parte fundamental de un buen emprendedor o del éxito de un buen emprendimiento, que él o los fundadores se conozcan súper bien a sí mismos. O sea, ese periodo a mí me dio mucho conocimiento sobre mí mismo, sobre mis gustos, mis pasiones, pero también obviamente de áreas de oportunidad y de debilidades, y qué si quieres, qué no quieres, ¿no? Entonces, si me hubiera quedado yo en ese primer trabajo, probablemente me hubiera ido bien, ¿no? Porque así está diseñado esos esquemas. Pero hubiera dejado, por un lado, de conocerme en algunas áreas y por otro, pues, de realmente llevar a cabo pues, una actividad con muchísima más pasión. Oye, me siento identificada porque a mí me pasó cuando trabajaba en un corporativo. Me acuerdo que llegó un día, que fue un día de la nada, que dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando como o bueno, no voy a decir, pero estoy trabajando así durísimo para hacer a alguien más que sea millonario. Yo quiero trabajar así de duro, pero para yo hacerme millonaria, ¿no? Claro. Entonces en ese momento decido renunciar. Y con la otra parte con la que conecto es lo que estás diciendo de conocerte a ti mismo. Yo creo que conecto con eso 100%. Creo que parte súper importante también de mi trayectoria ha sido el encontrar cuál es mi propósito de vida, ¿no? O sea, el conectar realmente con quién eres, qué te gusta, para qué eres bueno también, porque para lo que te gusta no necesariamente claro, vas a ser bueno y te va a dejar dinero, pero si sabes conectar como esas áreas que son clave, pues el éxito se va a desprender. Claro, y el elemento adicional de con qué puedo aportar al mundo, ¿no? A la humanidad, a mi círculo inmediato, no sé, como cada quien lo vaya percibiendo, pero también es importante, y hay posiciones en las que al menos yo no sentía que hacía ese aporte como yo quería, ¿no? Entonces ahora en una posición de emprendimiento, obviamente tiene su downside, pero hay estas aportaciones que sientes mucho más directas y mucho más fáciles de detonar. Oye, a ver, justo, tocando base en lo que estás diciendo, cuéntame sobre Cervecería del Campo. O sea, ya me contaste un poco de la historia de cómo nace y demás, pero ¿cuál es la filosofía de Cervecería del Campo? ¿Qué hay detrás de Cervecería del Campo? Claro, mira, la verdad es que es una cervecería artesanal, ¿no? En el entendido de que hacemos cervezas de varios estilos, lotes pequeños, somos independientes, ¿no? Como todos estos elementos que caracterizan al movimiento cervecero artesanal, no solo en México, sino en el
mundo, ¿no? En Estados Unidos muy claramente, pero en otros países europeos también. Pero yo concibo a Cervecería del Campo como algo un poquito más que eso, ¿no? Creo que es una plataforma que me va a permitir a mí abrir el espacio para crear experiencias positivas, memorables en la gente, ya sea a través del producto, a través de experiencias que diseñemos, a través de nuestros espacios, incluso a través de estas charlas, ¿no? O sea, que no necesariamente están vinculadas con el producto, porque quizá en este momento no lo estamos consumiendo, pero digamos gira alrededor de la marca, ¿no? Entonces, Cervecería del Campo tiene esa idea, ¿no? de poder detonar cosas positivas. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo aterrizamos? Bueno, pues tenemos varias iniciativas. Desde desde el lote 1. Yo empecé haciendo lotes de 20 litros, o sea, aprendí así, haciendo mínimo, ¿no? Mi escala es muy pequeña aún, pero bueno, vamos creciendo. Pero desde el día 1 decidimos hacer ciertas cosas que nos marcaron para siempre, ¿no? Y por ejemplo, una es que siempre hemos utilizado equipo que es eléctrico. Evidentemente en el proceso cervecero hay combustión para calentar agua y otros temas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, esa parte, si podemos hacerla eléctrica, conseguir el equipo adecuado, vamos a tener la oportunidad de, pues, no provocar esas emisiones, ¿no? Por ejemplo, de reducir costos de esa combustión. Y eventualmente, claro, con un buen proyecto de inversión en paneles, por ejemplo, podemos reducir ese costo, ¿no? Hoy en día seguimos trabajando con equipo eléctrico, veremos hasta dónde nuestra escala nos puede permitir eso, y si no, tal vez tendremos que meter otras iniciativas, ¿no? Otro tema es, desde el inicio nos planteamos trabajar con proveedores locales, en particular de malta de cebada. México, y en particular el Bajío, es un gran productor de cebada. Lo que pasa es que ahorita nos emboba un poquito el encanto del vino, ¿no? Y entonces decimos, wow, en Querétaro estamos haciendo vino, y yo lo aplaudo, por supuesto. Pero históricamente en el Bajío hemos hecho producciones de granos pues increíbles, ¿no? Y entonces un poquito incluso en el logotipo, por eso plasmamos el tractor, ¿no? Porque queremos siempre comunicar que pues, la cerveza viene del campo. Sí. Por eso no somos de campo, somos del campo, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con productores locales. Hemos tenido la fortuna de encontrar buenos productores locales que están muy comprometidos, y la verdad es que no descartamos en el futuro nosotros mismos poder integrar nuestras actividades con, pues por ejemplo, produciendo nuestra propia cebada en nuestros campos. Literal, nuestra fábrica está en medio del campo, entonces tenemos esa facilidad. No lo hacemos hasta hoy, pero sí que está en los planes, y sí que nos encantaría hacerlo, ¿no? Necesitamos un poquito más de escala para que tenga sentido, pero esa es otra iniciativa, ¿no? La verdad es que haciendo eso, por ejemplo, la malta, bueno, la cebada, quizá viaje unos kilómetros para ser malteada, regrese a nuestras instalaciones, podemos producir ahí la cerveza y ahí mismo la puedes consumir, ¿no? Entonces, esta huella de carbono relacionada a la logística de transporte, pues la podríamos reducir muchísimo, ¿no? Además de generar una experiencia padre de consumir la cerveza en donde realmente se produce, no solo la cerveza, sino el insumo principal. Claro. Entonces son este tipo de elementos los que han ido marcando el proyecto, y pues mantenernos bien firmes y tratar de comunicarlo por todos los medios, o sea, a través del logo, a través de nuestros envases. Por ejemplo, este envase. A ver, enséñanos ese que me dio mucha curiosidad cuando lo vi al principio. Sí, bueno, se llama Growler, le dicen los estadounidenses. Es un frasco de medio galón, 1.89 litros. ¿Cuántas cervezas equivalen? Un poquito más de 5. Ok. 5, sí, ya. Sí. 5 grandes. 5 de 355 mililitros. Ya. 5.2, algo así. Fue un formato que no teníamos contemplado. Después vino la pandemia, ya no podíamos atender eventos, ya no podíamos atender restaurantes con barril, y entonces teníamos que de un día para otro encontrar la forma de colocar nuestro producto. Entonces ese fue un gran formato porque lo empezamos a entregar a domicilio,
Obviamente es un frasco retornable, ¿no? Solo les pedimos que lo enjuaguen y nosotros después ya lo lavamos. ¿Y cómo funciona la retornabilidad? Bueno, este envase, si tú me pides un par de frascos, te los llevo a tu casa, y en el siguiente pedido me los regresas enjuagados y hacemos un descuento de 40 pesos por cada envase enjuagado, ¿no? Entonces, pues no lleva basura, o sea, no hay un frasco que tires a la basura, no hay etiquetas, no hay adhesivos, en fin. O sea, te ahorras 40 pesos en tu siguiente compra, Sí. y además estás aportando a la retornabilidad del vidrio, porque el vidrio sí está siendo un tema hoy en día. O sea, el tema, yo sé que es por cierto reciclable, pero luego si se rompe y si lo usas de cenicero y si etcétera, 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 pues pierde su reciclabilidad. Entonces, felicidades, yo creo que el regresar al modelo retornable está increíble, y todas las empresas que utilicen líquidos, ¿no? Sí. Digamos, en sus envases de vidrio, pues deberían de regresar al modelo retornable, sin duda. Claro, y depende un poquito también del momento de consumo. Por ejemplo, nosotros empezamos moviendo todo nuestro volumen en barril, ¿no? Que es un barril de acero inoxidable, que evidentemente no es desechable, ¿no? Además es muy costoso, entonces, bueno, lo entregamos, por ejemplo, a un restaurante, sirven el contenido, nos lo regresan, dejamos uno lleno y nosotros lo lavamos, pues, y lo volvemos a llenar de producto, ¿no? Ese tiene una vida súper larga, y entonces trata de replicarlo un poco, ¿no? Evidentemente hay un tema de logística, que hay que hacer una entrega, a menos que ustedes quieran ir, pues también está excelente. Pero te decía que depende un poco del momento de consumo, porque muchos clientes nos han pedido, por ejemplo, botella, ¿no? Que son la típica botella, ¿no? Tratamos de hacerlo de la forma más consciente y de la forma más pues limpia, pero pues definitivamente hay momentos en los que los clientes nos piden ese formato, ¿no? Entonces, pues sí, lo hacemos, lo entregamos. La verdad es que es el formato que es nuestra última opción, o sea, tratamos de ofrecerles todos los formatos distintos hasta que llegamos a ese. Y bueno, ahí, por ejemplo, a nosotros se nos complica muchísimo poder asegurar la limpieza de ese envase si tú me lo regresas, ¿no? Por la forma, por mil cosas. Entonces, bueno, tratamos en ese sí te lo vendo, pero date cuenta que hay otros formatos que quizá te pueden beneficiar, ¿no? Entonces, claro. Exacto, hay veces que me dicen, oye, véndeme un Six. Digo, no, pues mejor te llevo uno de estos, termínatelo el fin de semana y me lo regresas enjuagado a la siguiente compra, no pasa nada. Buenísimo. Y entonces es esa forma de ir, no me gusta el término educando al cliente, porque el cliente es suficientemente educado, simplemente hay cosas que pues, nosotros estamos más inmersos que el cliente en la industria. Entonces, claro. Ellos quizás no conocían esta alternativa, se las presentamos y muchas veces funciona. No, y es invitarlo también a que se vuelva parte de ese cambio, ¿no? O sea, yo concuerdo, no es educar, sino más bien es invitar a que también se sumen a ese esfuerzo que ustedes están haciendo para no generar residuos y para impactar menos al planeta y a la sociedad. Entonces, sí, qué padre, muy padre. Oye, y a ver, quiero regresar un poco al tema de la cerveza y el emprendimiento como tal, porque he visto, bueno, y vemos cada vez más, bien lo mencionaste hace rato, que pues cada vez vemos más cervezas artesanales, ¿no? O sea, este como formato de monopolio de cerveza ha ido cambiando, cada vez vemos más cervezas artesanales, más emprendimientos, unos artísticos, otros, o sea, como que cada uno es muy único y tiene su propia historia, pero también cada vez hay más competencia. Entonces, ¿cuáles han sido tus retos en la trayectoria desde que empezaste hasta, pues, hacer lo que Cervecería del Campo es hoy en día? Claro, mira, ha sido un periodo con cambios acelerados, diría yo, ¿no? O sea, cuando yo empecé, que la marca tiene 3 años y medio, o sea, no es tanto, y si comparo la situación desde muchas perspectivas, desde, por ejemplo, la cantidad de proveedores que había, pues hace 3 años y medio contra hoy es bien distinta, ¿no? O sea, no es solo que hay muchos cerveceros artesanales o cervecerías artesanales o cerveceras artesanales, porque hay muchísimas mujeres también involucradas. No es solo eso, sino todo lo que ha detonado alrededor, por ejemplo, proveeduría, ¿no? Ha sido, no sé, cuando nosotros empezamos con la marca, quizás en la ciudad había
voy a decir un número, no es una estadística, pero una suposición, a lo mejor 10 marcas establecidas y 5 emprendimientos ahí, y a lo mejor otros 10 pequeñitos que hacemos, ¿no? Hoy, pues probablemente sea el doble de eso. Entonces, sí, hay muchísima más competencia, lo cual es bueno, nos obliga a ser mejores, a irnos profesionalizando, pero también la demanda ha crecido muchísimo. Incluso pandemia nos ayudó un poco porque hubo un desabasto ahí de cerveza industrializada, entonces abrió la puerta con algunos clientes, pero en realidad muchísima gente se está dando cuenta de las bondades de este pues, nuevo producto en realidad, porque sí es una cerveza, pero es una cerveza muchísimas veces abismalmente distinta a lo que conocíamos, ¿no? Entonces, retomando el tema de los momentos de consumo, la verdad es que no estamos nada peleados con las cervezas industrializadas, simplemente reconocemos nuestro producto pues como algo distinto para otro tipo de momento, otro tipo de situación, ¿no? Entonces, el número de cervecerías ha crecido, el número de consumidores ha crecido, el número de momentos en los cuales estás dispuesto a tomar una cerveza artesanal también ha crecido. Quizás antes te imaginabas una cerveza artesanal pues en una degustación. Sí, literal, ¿no? Era como algo raro. Algo raro, y me invitaron a una, a ver qué es esto, y una no te sabían, pero otra sí te gustaba. Sí. Ahora a lo mejor sí hay degustaciones, pero también hay bares especializados en eso, también hay festivales especializados en eso, sí. También hay plataformas especializadas en llevarte cada mes cervezas distintas, artesanales a tu casa. En fin, hay muchísimas formas ahora de consumir cerveza artesanal, ¿no? Entonces, para mi gusto sí ha sido una evolución rápida, que nos ha presionado en el buen sentido de la palabra pues a crecer, a entrarle, ¿no? Pero también ha sido pues padrísima porque, no sé, me imagino que los primeros que empezaron aquí a hacer cerveza se sentían bastante solos, claro, ¿no? Y pues ahora yo cada que me entero de un nuevo proyecto, sobre todo los proyectos que tienen mucha alma, que están, ¿no? que les ves pies y cabeza, que están hechos con el corazón, que están bien estructurados, que tienen esa esencia propia, a mí me da mucho gusto porque eso contribuye a la diversidad que distingue a la cerveza artesanal comparado con la cerveza industrializada o con otro tipo de bebidas, ¿no? Entonces es ese contribuir a la diversidad lo que hace grande a la categoría de cerveza artesanal. Oye, y como emprendedor, ¿qué retos te has encontrado? Híjole, ahí sí muchísimos. Así de rascándola la herida. Sí, exacto. No, ahí sí muchísimos, y muchas veces son muy frustrantes, otras veces ya cuando logras pasar el bache, bueno, te sientes muy orgulloso, pero muchas veces no tiene nada que ver contigo la problemática, ¿no? Para ser sincero, el tema gubernamental, ¿no? Llámese desde impuestos hasta licencias, ha sido un tema, ¿no? Un poco de forma natural porque es una categoría nueva, entonces pues obviamente no nos pueden exigir lo mismo que a los que ya estaban, ¿no? Pero también entiendo que nos tienen que exigir ciertas cosas, pero entonces está ahí como que en el tintero está borroso y entonces nadie sabe, y vas y preguntas y te dicen una cosa que no era, ¿no? Por ejemplo, en el tema de impuestos, la categoría de cerveza artesanal tiene una lucha de hace algunos años muy fuerte y muy lógica además. ¿Cuál es la lucha? Por el tema del IEPS, ¿no? El IEPS es un impuesto que paga la cerveza, entre otros productos, y está, en el caso de la cerveza, está basado, es ad valorem, ¿no? Depende del precio de tu producto. Pero nos clasifican igual que una cerveza industrializada. Evidentemente nuestros ingredientes, nuestro proceso, nuestra escala es mucho más cara que una cerveza industrializada. Sí. Entonces, si tú basas ese impuesto en el precio del producto final, obviamente ese precio está detonado en buena medida por el costo. Claro. Entonces terminamos pagando, si nuestra cerveza cuesta 2 o 3 veces más que una cerveza industrializada, terminamos pagando 2 o 3 veces ese impuesto. Ahora puedes pensar que podría ser lógico porque es la matemática, pero la realidad es que ese impuesto lo que debe de hacer es, una, regular el consumo de alcohol, ¿no? O dos,
generar recursos para atender la problemática que detone eso, ¿no? O sea, si lo piensas en el cigarro, pues tiene muchos impuestos porque es mucho el problema de salud que genera. Entonces, puedes pensar que ese dinero que recaudan es para mitigar o solucionar esas problemáticas. En cerveza no hace sentido porque mi cerveza y la cerveza industrializada tienen la misma graduación alcohólica. Entonces, el efecto, si lo quieres ver, nocivo, pues en cantidad de alcohol es la misma, pero nuestro producto paga 3 veces el impuesto que ellos pagan. Sí, qué locura. Y entonces ha habido organizaciones cerveceras, diputadas, diputados que de repente se suman a la causa, en fin, ha habido muchas iniciativas y a mí me desespera muchísimo ver que nunca, algo que a mí me parece tan lógico, tan evidente, nunca prospera, ¿no? Evidentemente somos una industria pequeña, quizás no estamos en el top 10 de los pendientes del SAT, ¿no? Como para arreglar eso, pero pues identifiquemos que es una industria que crece, que tiene muchísimo potencial, en términos turísticos es un gran detonante. Pues lo menos que esperarías es no un apoyo, quizá no un apoyo, pero no una traba. Exacto, tampoco. no una traba. No, claro, y más ahorita Querétaro, ¿no? Que Querétaro está pues en los ojos de México y probablemente pronto en los ojos del mundo, ¿no? Con este crecimiento tanto de San Miguel de Allende en el mercado internacional como de Querétaro también. O sea, cada vez ves más extranjeros, ya está la ruta del vino. No dudo que eventualmente haya una ruta de la cerveza, si es que a lo mejor soy ignorante en el tema y a lo mejor ya la hay, no tengo ni idea. No la hay formalmente en Querétaro. Hemos tratado de sembrar ahí la idea en algunos foros. No se ha detonado nada, pero yo estoy seguro que, ¿no? Conforme los proyectos cerveceros vayamos empujando, ¿no? y se vaya generando una demanda, naturalmente va a haber una ruta cervecera, ¿no? No, pues estaría increíble. Estaría padrísimo. Es un gran pretexto para visitar el estado y la zona en general, ¿no? Claro. Entonces, lo que te platicaba del impuesto, pues sí es un tema federal, ¿no? Estatalmente, de repente tenemos otras trabas con, por ejemplo, es muy sabido lo difícil que es conseguir una licencia para venta de alcohol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues algunos establecimientos que quieren diferenciarse, quieren abrir y diferenciarse vendiendo cerveza artesanal, pues tienen que chutar el proceso y la inversión y todo lo que implica, como si fueras a meter una cerveza industrializada, ¿no? Pero, pues, evidentemente No es lo mismo. no es lo mismo y también, pues, el apoyo que te puede dar las distintas empresas es distinto. En fin, hay a nivel federal algunas trabas o falta de algunas ayudas, por ponerlo en positivo. Pero entre más crezca, seguramente, entre más crezca la industria, entre más sean, por ejemplo, las cervezas artesanales queretanas del Bajío que puedan hacer, pues que puedan trabajar en alianza justamente para trabajar esto, Sí, claro. podrá hacer que veamos un avance significativo en esta industria. Ahora, yo sí he notado, por ejemplo, a nivel municipal lo he visto, gran interés sobre todo por el tema turístico, gran interés en impulsar la cerveza artesanal queretana. Y digo que a nivel municipal porque es el que yo he visto más cercano, ¿no? En algunos eventos nos invitan, han hecho espacios para exposición de cerveza, en fin, ¿no? O sea, también te quiero contar el lado positivo, Claro. ¿no? Pero definitivamente hay mucha área de oportunidad, y ese es el tema de autoridad, ¿no? Pero me preguntabas un poquito más amplio de trabas, ¿no? Y no todo es gobierno, no todo es licencias. Pues también de repente, por ejemplo, el acceso a capital es difícil. Pues irle a pedir a un banco para que te presten para una cervecería todavía no suena, ¿no? Hace algunas semanas estuve de viaje y conocí una cervecería, y en el tour de la cervecería había un estadounidense que justo se dedicaba a ser ese enlace entre banco, cervecería en Estados Unidos para financiarlos, ¿no? O sea, hay ya una industria desarrollada en la banca de Estados Unidos para financiar proyectos cerveceros. Ya. Acá no. Yo espero que sean esas cosas que se van a ir generando, pero todavía no estamos en ese momento, ¿no? Entonces, acceso a capital puede ser un poco difícil, incluso acceso a equipos, a envases, ¿no? Cuando hay desabasto de vidrio. Porque eso fue hace un par de años, ¿no? Sí. Hubo desabasto de vidrio y ¿cómo lo hicieron? Y luego de aluminio también hay, ¿no? Desabasto de aluminio. Entonces, o sea, depende de tu formato, no estás a salvo en uno o en otro, ¿no? Sí.
Obviamente el que se queda rezagado, el que se queda sin producto, pues entre más pequeño, pues más seguro es que te quedes sin producto. Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido iniciativas de algunas organizaciones de hacer compras entre varios productores, entonces hacer una compra importante y pues bueno, ya te voltea a ver el proveedor, ¿no? Y pues o sea, le tienes que ir buscando, ¿no? Sí, aquí nadie te va a poner la charola enfrente. La vida del emprendedor, picar piedra. Exactamente, ¿no? Tienes que ir picando piedra y diario y un tema y ese sí tiene que ver, creo yo, con una paraestatal que a mí en lo particular me ha afectado muchísimo, es la calidad de la energía eléctrica en México, o al menos en la zona donde nosotros estamos. Te decía que nuestro equipo es eléctrico, ¿no? Sí. Y la verdad es que la calidad de la energía eléctrica no es buena, entonces nos quedamos sin electricidad y pues nos consideran que estamos en una zona rural, entonces tardan 24 horas en ir a repararla, ¿no? Y ese sí, la verdad es que ese sí me da mucho coraje y hasta un poco de pena en decir como no es posible que queramos desarrollar industria, o sea, no sé, a 2 kilómetros de donde estamos nosotros están haciendo pues, las empresas aeroespaciales, ¿no? Y no puedan... y a mí no me pueden entregar energía eléctrica, ¿no? Como debe de ser, ¿no? A mí me parece, pero evidentemente a las aeronáuticas pues sí las voltean a ver y a nosotros no tanto, ¿no? Por ser chiquitos. Exacto, sí, probablemente, no sé cuál sea la razón, ¿no? Seguramente es un tema de infraestructura, de la CFE y tal, pero ese ha sido una piedrita en el zapato que tengo desde el día 1 y que seguimos sufriendo, ¿no? De nuevo, hay que picar piedra, hay que buscar la alternativa, pues ya tenemos un generador de emergencia y tal, ¿no? Pero implica que pues tienes que poner recursos ahí que a lo mejor eran recursos que podías poner en otro lugar en tu proyecto y están en otra posición, Claro. ¿no? Pero bueno, pues evidentemente no todo iba a ser color de rosa, iba a haber retos, simplemente no sabes por dónde te van a salir. Claro. ¿no? Bueno, y seguirán habiendo retos, seguirá ¿no? habiendo, Pero por creo que supuesto. también la belleza de tener tu emprendimiento y tener un emprendimiento tan padre como Cervecería del Campo es priceless también. Oye, quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta de lo que haces. Me gusta muchísimo el momento en el que sirves la cerveza enfrente de la persona que la va a degustar. Por eso te hablaba tanto de los momentos de consumo. Para mí son muy importantes y hemos tratado de estar muy cerca del consumidor en el momento que se va a tomar nuestra cerveza, ¿no? Y creo que es una de las características que nos hacen diferentes como categoría, como industria, a todas las cervezas artesanales comparado con una cerveza industrial o con otras bebidas. El hecho de que tú tengas el alcance de tomar la cerveza enfrente de quien la preparó, ¿no? quien la diseñó, ¿no? Que te puede contar toda su historia. Claro, sí. Y eso es abismalmente distinto, ¿no? Y las caras son... Pues te llenan el corazón, supongo, ¿no? De escuchar la historia, de que además les guste la cerveza, ¿no? Exacto, o sea, que alguien te diga, oye, ¿qué está esta cerveza? ¿Qué le pones? ¿Cómo le haces? ¿En dónde está? ¿Cómo aprendiste? O sea, claro, y se crea una conversación y... No, pero además entiendes de dónde viene tu producto, quién lo hizo, quién está metido en la cadena de valor del producto que ahorita me estoy tomando, ¿no? Y eso cada vez lo vemos más y cada vez se va a volver más importante, yo creo. Hablando de la cerveza industrializada, que pues es muy rica también, pero pues es industrializada, ¿no? O sea, y este tema de la cerveza artesanal, el saber quién está detrás de este producto que estoy tomando, creo que es padrísimo y cada vez lo veremos más. Sí, definitivamente. Y pues que te puedan explicar el proceso, el por qué decidió hacer cerveza. Y también hay un tema de aprendizaje y para mí, como cervecero, es súper valioso tener esa retroalimentación inmediata, no filtrada, no acotada a 140 caracteres, ¿no? Sino claro, abierta a una conversación sincera de qué opinas del producto, qué opinas de la experiencia, qué es lo que te gusta, qué harías tú. Claro. Y la verdad es que salen muchas ideas, nos encantaría poder llevar a cabo todas las ideas que nos dicen los consumidores, ¿no? Y es sorprendente cómo en esos momentos de interacción el consumidor se suma a tu proyecto, ¿no? O sea, muchísimas veces nos pasa que en esa charla del momento de consumo nos dicen, oye, yo tengo un amigo con un restaurante, déjale, y le marcan, ¿no? Oye, fíjate que estoy probando una cerveza buenísima, le voy a pasar tu número, no sé qué, ¿no?
No sé, fíjate que mi hija se va a casar en 6 meses, yo le voy a regalar La un par de cerveza, barriles, pero- exactamente, ¿no? Buenísimo. Entonces padrísimo porque ellos se vuelven parte se vuelven embajadores de cierta manera Claro. de la marca, ¿no? Oye, y ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer la última pregunta. Okay. ¿Cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Mira, creo que un mundo lleno de alternativas. O sea, para mí la diversidad, las alternativas, la cantidad de oportunidades distintas es valiosísimo porque pues abre un sinnúmero de opciones, de cosas que quieres hacer, ¿no? Yo lo hago en la cerveza, ¿no? O sea, es muy claro cuando tienes muchos estilos de cerveza, pues puedes elegir, puedes diferenciar y puedes saber cuáles te gustan y cuáles no. Sí. Eso pasa en los estilos. Ahora pasa en el número de cervecerías. Puedes decidir qué cervecería sí, qué cervecería no. Y también pasa, oye, no, la cerveza no es lo mío. Entonces tienes vino, tienes café, ¿no? Y eso se va replicando. Es como una red, ¿no? Que se va abriendo, como un árbol que se va abriendo, ¿no? Entonces, para mí, en términos amplios, el hecho de que haya mucha diversidad de todo, creo que es un gran cambio para el mundo, ¿no? Y tiene que ver con la democratización de muchas cosas, ¿no? La democratización es que, pues, más personas tengamos acceso a X elemento, ¿no? Sí. O sea, la democracia tiene que ver que tengas acceso a la decisión de poder, por ejemplo, ¿no? La democracia política, de votar. La democracia digital, pues tiene que ver con que tengas acceso a poder comunicarte. O a medios de comunicación, o sea, al medio de comunicación, a la tecnología también. Exactamente. ¿no? El acceso a poder formar parte de esta democratización en todos los sentidos. Sí, exactamente. Entonces, pues digo, yo lo hago desde la trinchera particular de la cervecería, pero creo que eso hace un gran mundo porque te obliga, uno, pues evidentemente al respeto, a la tolerancia de las alternativas, pero además te llena más cuando encuentras la cerveza que te gusta o cuando encuentras, ¿no?, los elementos que te gustan en lo que sea que estás buscando. Tomar una decisión. Y a tomar una decisión, ¿no? Y hacerte responsable de esa decisión porque tuviste las alternativas suficientes. Cuando es dictado lo que tienes que consumir, eso no me encanta, ¿no? Y creo que regresamos al punto de mi desarrollo profesional, ¿no? Como que cuando te dicen, esta va a ser tu carrera profesional, esa es la parte que a mí no me gustaba. Y entonces, pues esa es la parte que quiero, ese es el cambio que quiero ver en el mundo, ¿no? Que en todo haya mucha diversidad, haya opciones y que cada quien vaya tomándolas de manera responsable y respetuosa. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Emilio. Me dio mucho gusto tenerte aquí. Gracias por compartirnos tu historia. Ya saben, todos, Cervecería del Campo es un emprendimiento queretano que además trae un tema muy fuerte de impacto ambiental y social de responsabilidad. Cada vez vemos más emprendimientos que traen impregnado este tema de mitigar el impacto que dejamos en el planeta y en la sociedad. Yo cada vez quiero ver más de estos emprendimientos, quiero conocerlos más, así que manifiéstense para que nos conozcamos y pues sigamos fortaleciendo este ecosistema, sigamos motivando a que más personas se sumen a este tipo de emprendimientos, que además es queretano, es mexicano, está increíble. Y pues gracias nuevamente, Emilio. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Cervecería del Campo, tanto en Facebook como Instagram, y por ahí pueden encontrar el teléfono, los correos, ahí están en las plataformas, ahí nos pueden escribir, hacer pedidos, hacer sugerencias, invitar a lugares. Perfecto. Y muchísimas gracias, Mariana, y reconocer tu labor de jalar este tipo de proyectos, una de reconocernos y de invitarnos y de además promovernos. La verdad es que eso para nosotros es valiosísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Soy Mariana Soto. Esto fue Orbit TV y nos vemos el siguiente miércoles aquí en Orbita Coworks.